Vamos a comenzar la primera de las tres conferencias magistrales de las que consta el programa del Coloquio Internacional México después de sus centenarios, la historia nacional entre lo local y lo global, conferencia que dictará el doctor Raymond Bube, quien es antropólogo, historiador, investigador y catedrático de origen holandés. En su larga carrera como investigador y docente ha sido director del Departamento de Estudios del Caribe en el Real Instituto de Antropología y Lingüística entre los años 1972 y 1974, titular propietario de la Cátedra de Historia de América Latina de los años 85 a 1998 y director del Departamento de Estudios Latinoamericanos de 1990 a 1995 en la Universidad de Leiden, Holanda. De 1992 a 1997 fungió como presidente del Consejo de Gobierno del Centro Interuniversitario de Estudios y Documentación de América Latina, CETLA, con sede en Ámsterdam, Holanda. También fue secretario del Comité Científico del Programa ALFA de la Unión Europea en Bruselas de 1994 a 1999, el cual tiene a su cargo la evaluación de las solicitudes para intercambio de estudiantes de maestría y doctorado entre universidades europeas y latinoamericanas, lo que ha permitido que un buen número de estudiantes mexicanos puedan estar estudiando a través del apoyo de este comité. Es profesor emérito de la Universidad de Leiden y profesor en el Netherlands Institute for International Relations en La Haya. Miembro de la Comisión para el Programa de Cursos de Posgrado para Estudiantes de la Academia del Servicio Diplomático y funcionarios de dependencias ministeriales acerca de la historia contemporánea y situación política actual de América Latina. Entre sus varias publicaciones quisiera mencionar tres: la más reciente, Amores y Odios Compartidos, Puebla y Tlaxcala, 1800-1920, que acaba de ser publicada recientemente. Tiene también en 1994 el libro El Movimiento Revolucionario en Tlaxcala y La Arquitectura del Poder, Naciones, Nacionalismo y Estados en América Latina, siglos XVIII, XIX y XX, del que fue coordinador y que fue publicado en el año 2010. El doctor Raymond Bube es considerado como uno de los más destacados mexicanistas. Sus estudios han estado enfocados principalmente al municipio mexicano y las relaciones históricas entre España y Nueva España en el actual estado de Tlaxcala, al que considera su segunda patria. La conferencia que él nos va a dictar, con la que abrimos el coloquio, se titula La Historia Nacional desde una perspectiva regional y local, Tlaxcala y el Estado Nacional en el siglo XIX. El doctor Bube tendrá su espacio de conferencia, al término de la cual haremos un receso y posteriormente será comentado el trabajo de él por tres colegas invitados a este coloquio. Posteriormente a estos comentarios, cada comentarista dispondrá de 20 minutos. Después de estas intervenciones, el doctor Bube hará una alusión a los comentarios y posteriormente abriremos una sesión de debate para enriquecer lo que tanto la conferencia como los comentarios hayan establecido. De manera que en ese sentido, pues me permito cederle la palabra al doctor Raymond Bube, que nos ha pedido disponer, digamos, de la posibilidad de caminar mientras expone, y de manera que nosotros pues, pasaremos también a estar en el público a escucharlo. Muchas gracias y bienvenido nuevamente, doctor Raymond. ¿Hay micrófono? ¿Podemos disponer de un micrófono inalámbrico, por favor? Estoy de la escuela ambulante, como los viejos griegos, porque entonces se puede ver más cosas. Esto es historia nacional desde la perspectiva local. ¿Por qué? Si ahora vamos a ver a la historia nacional, que efectivamente en el siglo XX está muy apretada, ¿no?, entre por un lado las regiones y por otro lado la globalidad, creo que vemos procesos que no son especial o único para México, pero para Europa y otras partes del mundo también. Lo que
ha pasado en México se ve también, claro, con sus diferencias en Francia, en Italia, en España y en el mismo Holanda. En mi país, que tiene tamaño de 2, 3 veces Tlaxcala, nada más, ¿no? Ahora hay oficial 3 idiomas, el holandés, el frisón y el limburgués. 3 y letreros dobles en las calles. En Francia vemos lo mismo, en Bretaña lo vemos en los vascos, lo vemos en Alsacia, ahora también en la parte flamenca francesa, para no hablar de España, todo lo sabemos. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que un resurgimiento fuerte de las regiones en términos de cultura, identidad y idioma, que impacta mucho, pero que nos obliga a profundizar por qué es eso, qué ha pasado para que ahora haya en el espacio que se abra, ¿no? Por el hecho de que el Estado Nacional se debilita, surge un tipo de reconquista por localidades y por regiones. Esto creo que es la gran pregunta que tenemos que ver. Y entonces hay que ver también de que la implantación ahora a México, ¿no?, constitucional del sistema federal de estados y antes de esto el sistema de intendencias y la construcción de una historia nacional basada en la nación tuvieron consecuencias para la historiografía que todos sabemos. Pero no nos hemos dado cuenta lo suficientemente que en el proceso de formación del Estado Nacional se constituyeron estados a base de los intereses regionales más fuertes, los demás incorporados, en parte hasta divididos entre estados. Una historiografía desde la perspectiva nacional y, ojo, también una historiografía desde la perspectiva estatal ignora a menudo las dinámicas a nivel subregional y las locales. Por esto voy a dar hoy este ejemplo de la historia de Tlaxcala. Bueno, entonces, ¿por qué no? Bueno, eso no, la siguiente ya. Bueno, primero hay que ver qué es una región, y eso es en realidad una definición muy difícil. Un ente vivo en permanente movimiento constituida por un espacio no uniforme, sin una frontera precisa y con una estructura interna propia. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿No? Entonces, aquí hay la base del problema. Características de regiones y localidades. Hay límites que se cambian constantemente por decisiones políticas o, por ejemplo, por migraciones, ¿no? Hay a veces regiones y localidades transfronterizas, que pasan la frontera de estos estados, ¿no? Porque existe ahora aguas calientes, ¿no? Y no en el inicio del siglo XIX, ¿no? Un punto importante es que hay jerarquías internas. Lo hay dentro de México a nivel nacional, lo hay dentro de las regiones, dentro de los estados, hay jerarquías internas. Los que son más importantes, cabeceras, y otros que no. El lugar de una región en la jerarquía nacional depende de una serie de factores. La ubicación geopolítica es muy importante. A este estado nunca lo podemos soltar, nunca. Recursos humanos, más o menos. Recursos naturales. Vecindad con estados poderosos, etc. Entonces hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la región. No funciona. Mejor. Sí. Lo voy a... ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la relación entre localidades, la región y el Estado-nación en México a lo largo del siglo XIX?
Hay a los tres niveles, local, regional y nacional, dinámicas complejas que se influyen mutuamente entre los tres niveles. Si pasa algo a nivel nacional, hay reacciones a nivel regional y por eso reacciones también en las localidades. La sociedad es viva y continuamente en cambio. Cambios hay en la jerarquía local, en la regional y la nacional. Y esto también tiene su influencia. Si en un estado, por ejemplo, por lo que pasa en el siglo XIX, la capital pierde prestigio e importancia, otros cabeceras van a surgir para decir, no, ahora nosotros. Entonces hay cambios en las jerarquías. Hay procesos fluctuantes de formación del Estado-Nación. Aquí en México lo sabemos perfectamente bien. Va y vienes en la organización, en la formación del Estado-Nación. Hay espacio político para autonomía regional, fluctuante a lo largo del siglo XIX. Había hasta periodos en que la región tuvo que defenderse su mismo porque el Estado apenas existió, ¿no? Pero a lo largo del siglo XIX sí este espacio político va a menos. ¿Cuáles pueden ser perspectivas desde la localidad? Eludir al señor gobierno. Lo que dijo el nigromante es exactamente lo que se trata. Los campesinos se encontraron con un Estado demasiado débil para servirles de mediador, pero lo suficientemente fuerte para extorsionar a los pueblos. Esta era la situación del siglo XIX. Pero también la debilidad de los pueblos les obliga a una política pragmática, destinada a la defensa del hogar, del pueblo y del municipio. Si no se puede eludir al Estado, llegar a un tipo de compromiso. Porque el ejemplo de Tlaxcala. Una pequeña entidad rodeada por dos entidades poderosas, Puebla y México. Se habla mucho de la difícil relación entre Puebla y México, pero no hay que olvidar que la relación con el Estado de México tampoco era lo más cordial. Sobre todo por el asunto de Calpulalpan, por supuesto, que fue desde luego anexado por orden de Juárez a Tlaxcala. Tlaxcala tiene subregiones fronterizas, es decir, que pasan la frontera del Estado. Después los vamos a ver en un mapa. Es un buen ejemplo, Tlaxcala, para analizar desde la perspectiva local y regional lo que les cayó encima. Y esto lo digo expresamente, lo que les cayó encima, porque no lo pidieron. A lo largo del siglo XIX, constituciones, Cádiz, federal, etc., órdenes y decretos, pronunciamientos, revoluciones, invasiones y intervenciones por los vencidos. ¿Esto era único para Tlaxcala? No, pasó en muchos estados, por supuesto, pero sí, el ejemplo es para Tlaxcala. Aquí tenemos un mapa, ahora tengo que... Sí, está, ¿no? Un mapa de García Cubas, de Tlaxcala, hablando de regiones transfronterizos. Aquí tenemos el centro de Tlaxcala, aquí está el volcán Malinche, aquí es el centro de Tlaxcala. Esto es el antiguo Tlaxcalan, el antiguo Tlaxcalan de antes de la conquista. Cuando se dio a Tlaxcala el privilegio de un gobierno autónomo por su apoyo en la conquista, metieron una zona extra, entonces era una decisión política nada más, y esto fue toda esta zona. Esta zona nunca, lo que es en realidad el Tlaxcalan no es más que la cuarta parte de lo que es ahora Tlaxcala. Lo demás fue adicionado posteriormente. Esta parte, Tlaxcovamantla, ya en la colonia, y eso era una zona poca poblada, desde luego, y con otras etnias otomís. Calpulalpan fue agregado cuando la invasión francesa por órdenes de Juárez. Entonces, este es el viejo. Entonces, el punto es que hacia Hidalgo y hacia los llanos de Puebla,
esto es una región, pero transfronteriza. Aquí el Valle de Nativitas es transfronterizo con lo de Texmelucan y de Huejotzingo. Son los mismos tipos de empresas, de hacendados, etc. Y queda aquí en el centro Tlaxcala. ¿Sí? Aquí tenemos un mapa más moderno para que se vea, pero es más claro que el otro. Este es absolutamente la zona que fue políticamente metido en Tlaxcala, y eso también, aquí tenemos el centro, y aquí, por supuesto, Puebla. ¿Sí? Tlaxcala ha tenido desde el siglo XVII unas contradicciones continuas. En el centro-sur hay estos pueblos indígenas bajo el cabildo de naturales, que se aferró al privilegio real del siglo XVII, que les daba una autonomía, limitada, pero sí autonomía. Pero en el siglo XVII-XVIII vemos la penetración de agricultores, de comerciantes, clero y funcionarios españoles, muchos vinculados con intereses en Puebla y México, y esto es en precisamente esta zona norteña de Tlaxco y de Huamantla. Agricultores ganaderos y comerciantes españoles de origen poblana necesitaban obra indígena, y esa obra indígena venía del centro de Tlaxcala. Y lo que se ve, que ya a mediados del siglo XVII y en el siglo XVIII, estas zonas van a ser las zonas donde sí está la economía de Tlaxcala, economía agrícola, ganadera y comercial, y durante siglo y medio intentaron los de Huamantla y los de Tlaxco y los de Iztacuista en el sur, que estaban pegados a los de Texmelucan, separarse de Tlaxcala para integrarse a Puebla. Pero la cosa histórica más interesante es que ni con la introducción del sistema de intendencias lo lograron. El cabildo de naturales, y eso es casi una contradicción enorme, completamente ya debilitado económicamente cero, ¿no? Logró a través de apelación directa al rey guardar sus foros. Y hasta creo que es el único caso en México de una región que logró deshacerse del sistema de intendencia y quedarse lo que era un gobierno del periodo de antes de la intendencia. El conflicto que se originó en la colonia entre la periferia y el centro, en el centro donde está la ciudad de Tlaxcala, sede del Cabildo de Naturales, y ojo, nunca había pueblos de indios en Tlaxcala, porque todos los pueblos estaban directamente supeditados al Cabildo. Entonces lo que se ve son dos cosas. Se ve por un lado en la periferia que los grandes cabeceras quieren deshacerse, ¿no?, de Tlaxcala, y en el centro se ve que los pueblos quieren más autonomía, quieren deshacerse del cabildo. Y lo que vemos entonces son varios niveles de contradicciones por intereses divergentes. Las contradicciones internas que ya hemos mencionado, los intereses poblanos que intervienen, Puebla ciudad. No hay que olvidar, Puebla era la sede episcopal, Puebla era la sede de la comandancia militar, Puebla era el mercado de trabajo, Puebla era el mercado de productos. Y hay intereses también de otras partes de Puebla, de los llanos y de la Sierra Norte. Y ojo, ni en la colonia, y aún menos en el siglo XIX, estos intereses regionales en Puebla, entre ellos también
conflictivos. Y entonces dependía a veces del tipo de conflicto entre qué regiones de Puebla lo que pasaba en Tlaxcala. Y hay que subrayar el nivel local del papel, a nivel local, el papel importante de ayuntamientos en movimientos políticos y militares. Creo que ese es un punto que en toda la historiografía desde arriba, también en los estados, desde arriba, se ha ignorado demasiado el papel de los ayuntamientos. Pero a nivel de los ayuntamientos hay diferencias internas. A nivel de los pueblos, dentro del ayuntamiento, o después se le llama municipio, ¿no? Intereses familiares que se conflictan, intereses entre cabecera y pueblos y, por supuesto, ambiciones personales. ¿Qué les cayó encima a los ayuntamientos de Tlaxcala en los momentos claves de la formación Estado-Nación? Bueno, los pronunciamientos, la constituyente, la república centralista, toda la lista les cayó encima. Y entonces se ve en los archivos locales y también estatales cómo ellos van a formularse qué vamos a hacer, qué tipo de posición tomemos, vamos a hacer todos o solamente la parte. Se ve como por un lado un ayuntamiento suele preferir un tipo de política pragmática para que no haya pleitos internos tan severos de que hay serios problemas dentro del mismo municipio, ¿no? Y por otro lado también aceptar lo inevitable, cosas que no se puede eludir, como por ejemplo las guerras o pronunciamientos ganados, el presidente ya no está, etc. Pero entonces una gran pregunta es, ¿hasta qué grado reflejaron los objetivos locales y regionales que buscarán realizarse un paulatino proceso de cambio de citadino hacia ciudadanía? Segunda pregunta, ¿existía antes de la Revolución Liberal una brecha entre lo que Mora llamaba el sistema antiguo y el nuevo? Tercer lugar, ¿había cambios profundos con la Revolución Liberal? Y a nivel local, ¿hay tal vez un proceso de hibridización entre lo antiguo y lo nuevo? Estas son las preguntas que vamos a ver ahora. ¿Existía a nivel municipal una brecha antes de 1844, la Revolución Liberal? Alfredo Ávila, un muy bien conocido científico de la UNAM, dice: una verdadera revolución política al transitar de un orden absolutista a otro fundado en la voluntad de los ciudadanos. Tengo mis dudas. Lo nuevo sí lo hay, lo nuevo en instituciones y legislación gaditana, del año 12 y la federal del año 14, pero ¿hasta qué grado estaban estas instituciones como el ayuntamiento, como la diputación provincial, como el Congreso, como el ciudadano, sus deberes, internalizado? Porque por otro lado, por aquí hay lo antiguo, costumbres y construcciones de nación tradicionales. Nosotros olvidemos muchas veces que el término nación es mucho más antiguo que el término nación que nosotros usamos desde las ideologías liberales, ¿no? Para un país en su totalidad. El término nación en Europa del siglo XVI, XVII se podría acoplar a grupos. Por ejemplo, la nación judía. Ni tenía territorio porque estaba esparcida, pero sí la nación judía. En Holanda, cuando estábamos dentro del mismo imperio que ustedes, con Carlos V como señor, ¿no? Entonces se hablaba de naciones cuando se hablaba de los frisones en el norte,
o de los zelandeses en el sur. Entonces, la palabra nación es algo que ha sido cambiado forzosamente, pero no tal vez en el pensamiento de la gente. Y yo me puedo imaginar, pero no soy especialista en el tema, de que la palabra nación en México, en la colonia, también tenía otro tinte de lo que tiene ahora. Identidad. ¿Qué es la identidad? Es local, regional. Autonomía, sí, local, familiar. La cofradía. Lealtad a la familia, al barrio, al pueblo, al patrón y cacique. No hay que olvidar un punto muy importante, que intelectuales que estaban en la época de la Constituyente de Cádiz y la Federal de México, no estaban tan convencidos de lo ideal de tener ayuntamientos, ¿no? El diputado Guridi Alcocer de Tlaxcala, en la Constituyente de Cádiz, aparte de enfrentarse con su colega de Puebla, desde luego hizo muy claro que un problema iba a ser que si se daba el voto a los indios, y sí, se daba el voto a los indios, claro, con eso, esto iba a ser completamente manejada por los caciques criollos en las cabeceras, y que efectivamente de cierta libertad no habría mucho. Los jueces de letras que mandaron al gobierno provisional en 1921 una carta para decir que efectivamente estos ayuntamientos que se van a elegir van a ser completamente controlados por los padrastros del pueblo, los caciques, que mandaron ayer, mandan hoy y van a mandar mañana. Y efectivamente esto sí ha sido un hecho muy importante. Pero esto también tiene como consecuencia la desconfianza que hay hacia el señor gobierno. Esa palabra, señor gobierno, me encanta, ¿no? Claro, es un famoso escritor mexicano, pero es la personalización del poder que mucha gente, y lo veremos después cuando vamos a dar un ejemplo, se ve en México. Y no solamente en México, desde luego. Existía otra vez la misma pregunta. ¿Qué se hace? Se intenta inculcar hacia abajo principios del Estado-Nación constitucional. Pero aún no se produce brecha entre lo nuevo y antiguo. No hay que olvidar que todos los que tenían los puestos de édiles, alcaldes, etcétera, diputados, ¿no? Estaban todos nutridos y educados en la colonia. Entonces, ¿qué quieren? ¿Cómo van a cambiar de repente su actitud y sus pensamientos, ¿no? Entonces, lo que se ve es que se desenvuelve al nivel local, y en este caso estoy hablando de los ayuntamientos, ¿no? Una cultura política híbrida. ¿Por qué? Hay que adaptarse a las realidades de un Estado-nación constitucional que siento un poco ajeno, porque, bueno, ya, a ver, que funcionaba además de manera deficiente. Y hay muchas diferencias locales y regionales porque México era un archipiélago de sociedades locales, a la cual fue impuesto el Estado-nación. Claro, hay que forjar la patria. ¿Y cómo se forja la patria? De la misma manera como lo hicieron en Europa. Se forja la patria con el ejército, con la educación pública, por supuesto, después con los ferrocarriles, cuando hay más control. Entonces, en ese sentido, creo que México tomó los ejemplos europeos también para forjar la patria. Y como una antropóloga que publicó hace 2 años un libro que se llama Hacer escuela, hacer Estado. Sí, es cierto. Y esto es un libro sobre la imposición de la educación radical socialista en Tlaxcala en los años 30. Ustedes pueden imaginarse lo que pasó. No vamos a hablar de esto, ¿sí? Ahora vamos a ver a nivel local.
Un estudiante de doctorado mío hizo un estudio del municipio de San Pablo Apitatitlán en el viejo centro de Tlaxcala. Ella encontró el archivo completo, desde 1820 hasta 1880. Y esto en combinación con un archivo del Estado que tampoco ha sido saqueado, ustedes pueden imaginarse lo que era la cosecha. En 1820, San Pablo era un pueblo indígena ya mestizado. Un pueblo de arrieros, claro, estamos en el camino entre Puebla y Veracruz, ¿no? Arrieros, comerciantes y artesanos textiles. ¿Había campesinos? Sí, pero una minoría. El ayuntamiento está en manos de familias notables, los Carvajal, los León, los Calderón, los Morales. El alcalde primero es a la vez juez. ¿Hay el caciquismo tardío colonial? Sí. Lo que dijeron los jueces de letras y Curidi y Alcocer, sí, también es válido y lo vamos a ver para San Pablo. Pero hay una lenta y con vaivienes sustitución de pautas tradicionales y hibridización entre lo antiguo y moderno. Aquí hay del archivo de San Pablo algunos datos. Votar, primero en 1820 se votó en la iglesia bajo presidencia del cura y fueron elecciones cantadas, completamente como en la colonia. Pero en 1823 ya es diferente. Votar fuera de la iglesia, sin cura, y el ayuntamiento ya no se reúne en la casa del cura, sino en la casa de uno de los ediles o el alcalde. El ideario constitucional federalista se va a reflejar paulatinamente. Yo tengo aquí una cita de un alcalde de San Pablo que dimitió cuando entró la República Centralista. Dimitió. ¿Y por qué? Aquí vemos que la cosa está cambiando. Se dimitió porque le era indispensable hacerlo así en cumplimiento del juramento a la República Federal que había prestado a él tomar posesión de su empleo y que así por esto, como por obsequiar sus ideas políticas, tenía que dejar el mando. Aquí tenemos un buen ejemplo de que sí hay cambios, que sí hay cambios. Lo que se ve también es que quejas que hay en contra de ediles o de alcaldes ya tienen algo del discurso liberal democrática que estaba paulatinamente entrando. Y le voy a dar una cita. Un alcalde que no era de la élite, había algunos, pero la mayoría no, está pintando un cacique que es un alcalde del pueblo. Don José Faustino Zamudio es uno de estos riquezuelos del pueblo que por disfrutar alguna más conveniencia que otras se erige en sus tiranos y quieren que la población se gobierne por su capricho o por su interés. En Apitatitlán, unos lo sufren porque lo necesitan, otros porque lo temen y todos generalmente lo detestan por sus escandalosas arbitrariedades cuando gobierna y cuando está de simple particular. Está acostumbrado a mandar a los jueces con la misma libertad con que gobierna a sus dependientes a su sombra. Y esto es prácticamente lo mismo lo que dijeron los jueces de letras de México en 1821. Entonces yo me pregunto, ¿cómo van los cambios? Sí, hay cambios. Lo primero, que ya lo dije con esta cita, pero también, por ejemplo, en los años 50 hay separación de alcaldía y juzgado de paz.
Antes no. Intentaron, pero la población lo resistió. No, el alcalde es el que lo hace. La defensa de la nación o la defensa de la buena causa, ¿no? Un término mucho usado en revoluciones. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Voy a hacer esa defensa por principios ideológicos políticos, ¿no? de las ideologías de aquel momento, o hay otro asunto detrás. Claro, lo vamos a ver con los ayuntamientos. Aquí hay la serie de ayuntamientos en Tlaxcala en que yo sé que participó la gran mayoría de las cabeceras. Es impresionante, ¿no? Ellos sí estaban la idea de que, no, pues sí. Eso no quiere decir de que era todo voluntario, había torsionar los brazos y mucho de esto, pero sí salió. Y en este punto hay que ver a un momento a los pronunciamientos. Josefina Vázquez dice en algún artículo de ello que había no solamente tener el apoyo militar, pero también convencer a los pueblos. ¿Y cómo se convence a los pueblos? Si quieres convencer a los pueblos, hay que saber cuál es la jerarquía interna, regional, quiénes son los pueblos más importantes, porque si estos, entonces los demás van. En el caso de Apitatitlán sabemos que Apitatitlán, que sí era una cabecera importante, siempre tuvo como aliados menores a dos pueblos indígenas, que sí se fueron con ellos. Entonces hay que saber cuál es la jerarquía. Y además hay que saber cuál es la jerarquía en la cabecera. Cuáles son aquí los que deciden o cómo hay que meterlo. Y además, para convencer hay que hacer algo que va a salir también en un libro sobre pronunciamientos en México que se va a publicar en la University of Nebraska Press en enero o febrero del año que viene. El quid pro quo. Estamos dispuestos a apoyar a ustedes, pero estos son nuestros deseos. Esto es lo que queremos. Hay muchos pequeños folders, pues sí, claro, pero esto lo queremos también. Y claro, esto además podría ser diferente de municipio a municipio. Por supuesto, los municipios no están homogéneos, ni intereses ni nada. Estos procesos se pueden ver en los archivos en Tlaxcala. ¿Sí? La siguiente. Aquí tenemos un buen ejemplo. El 1 de enero de 1823, el cura hizo jurar al recién electo ayuntamiento ser fieles a nuestro emperador Agustín I. El 2 de marzo del mismo año, el ayuntamiento recibe orden del jefe político de la provincia, porque aún estamos en el sistema de provincias, de adherirse al plan de Casamata y lo juraron otra vez frente al cura. Esto hace surgir la pregunta, ¿cuál es el papel del cura en pronunciamientos? Y sí lo hubo. No es algo que yo he estudiado, pero yo sé que en uno de los artículos en este libro, que sale en Nebraska University Press, hay un artículo sobre el papel de curas en los pronunciamientos, por supuesto que lo hay. 1834, claro, en contra de don Valentín, ¿no? Gómez Farías. Entonces, el plan de Cuernavaca. El ayuntamiento de Tlaxcala pide la adhesión al plan de Cuernavaca a sus cabeceras. Algunos dicen que sí, otros dicen que no saben y que están, ¿no?, haciendo más difícil. Pero un punto importante aquí es cómo lo hacen. Y ahí entra otra vez el sistema antiguo. Porque lo que haces es organizar un cabildo abierto. Un cabildo abierto con los alcaldes de otras cabeceras, con los comerciantes importantes, las curas, etcétera, etcétera. Así lo hacen. Y también a nivel de ayuntamientos lo hacen, porque en este caso San Pablo, Apitatitlán, no estaba de acuerdo, porque el cacique
Faustino Zamudio, que ya hemos mencionado, dijo, pues que quién sabe, yo no sé si esto es, claro, no lo dijo abiertamente, en mis intereses, ¿no? Entonces, organizó por fin un cabildo abierto con el cura, ¿no? En el mismo municipio. 3 años después, Apetitlán celebra la Constitución centralista con misa, te deum y iluminaciones. Todo el mundo está feliz. Pero ¿quiénes en Tlaxcala estaban entonces felices? Eran los del centro, que sobre todo eran felices. Pero en el mismo año vienen, desde luego, las medidas centralistas que van a afectar mucho en Tlaxcala. Tlaxcala va a ser distrito del Estado de México, ya no territorio, y se van a abolir la gran mayoría de los ayuntamientos. Y entonces, claro, hay un contramovimiento que en 1841 Apetitlán se adhiere al plan de Guadalajara en contra de Bustamante. ¿Por qué? Lo que aquí, aparte de elementos de política a nivel nacional, incluyó mucho fue el hecho de que Apetitlán había perdido su ayuntamiento, y que efectivamente el Estado había sido degradado a distrito de México. Ajá, entonces, pero se ve entonces otra cosa interesante, que los ayuntamientos que no estaban en contra de Bustamante fueron Huamantla y Tlaxco. ¿Y por qué esos? Porque todos los ayuntamientos, en gran parte indígenas de esta zona de periferia, fueron abolidos. Entonces, esto quiere decir que estos 2 ayuntamientos criollos ahora tenían el control total, porque ellos nombraron, ¿no?, los representantes en los pueblos sin ayuntamiento, ¿sí? Hay en la guerra americana, ahora el nacionalismo, por supuesto, declaración patriótica del ayuntamiento, inmediatamente. Organización de compañías Guardia Nacional por familias notables. Hay una compañía de la familia Carvajal y otro de la familia León. Pero al mismo momento, en el mismo año, intentan un pronunciamiento con apoyo de la cabecera vecina, Xautempan, también comerciantes textileros muy importantes, ¿no?, en contra del jefe político de Tlaxcala. Pero es guerra, y sí lo hacen, porque piensan de que este jefe político está un poco de acuerdo con Puebla. En realidad, lo que había abajo, y que era más importante, era una lucha por el poder entre el comandante militar de Tlaxcala en la guerra y el jefe político. Eso sí. Pero entonces viene la invasión de Veracruz. Y ya, en este momento aplazan el pronunciamiento. Bueno, ahora no. Ahora vienen los americanos, ahora lo aplazará. Pero al final de la guerra, inmediatamente sí, otro pronunciamiento. Es un punto clave. En los pronunciamientos siempre se habla de los pronunciamientos que quieren tumbar a un gobierno nacional. Yo creo que en México hubo cientos de pronunciamientos a nivel estatal. Y, ¿por qué no a nivel municipal también? Al otro lado, vemos lo del antiguo, ¿no? El pronunciamiento con la cabecera en contra durante la guerra. Hay un pleito familiar. La compañía de Guardia Nacional de los Carvajal y de los León se van a enfrentar para liquidar cuentas pendientes entre 2 familias de comerciantes. Y entonces Carvajal, el jefe Carvajal, está tan enojado que se va con la Spy Company de los americanos. Este es lo viejo, ¿no? Hay comercio con el ejército americano.
Pues sí, claro, ahora sí, podemos vender y lo hacen, ¿no? Y inmediatamente después de la guerra, cuando el jefe político Espino ya está, desde México nombran al nigromante jefe político de Tlaxcala. Esto es casi increíble porque Nigromante era el único ateísta, creo, que había entre los liberales mexicanos. Pero bueno, sí. Y Ignacio Ramírez quedó solamente unos pocos meses porque él quiso hacer una revolución radical administrativa y social en Tlaxcala. Y por supuesto que con esto intentó fuertemente en contra de la jerarquía interna, y quienes fueron los que los echaron, tuvo que salir en sus pijamas. Esto fue Chautempan, la ciudad de Tlaxcala y Apetatitlán. Entre los tres lo hicieron salir rapidito. ¿Sí? Guerra de reforma. ¿Se fusionaba la defensa de la buena causa con intereses locales? Sí. Sí, se hizo. ¿Dónde se saca este material? No tanto de archivos locales, pero el archivo histórico de Defensa Nacional. Yo trabajé meses en este archivo, sacando todo lo que había sobre Tlaxcala, pero me encontré con cientos y cientos de informes, quejas y cartas de presidentes municipales, de édiles, etcétera, etcétera, sobre lo que estaba pasando en los pueblos. ¿Y por qué? Hay una cantidad enorme de material que en sí no tiene que ver tanto con esa guerra a nivel nacional entre liberales y conservadores, pero sí con situaciones a nivel local. Pero como en un país militarizado, los presidentes municipales también eran los oficiales militares, y lo mismo, claro, con los jefes de los distritos, mucho material que en mi opinión tendría que estar, ¿no?, en el archivo de gobernación, está en Defensa Nacional. ¿Hay motivos tomados del nivel nacional? Por ejemplo, pronunciarse por Zuloaga u Juárez, ¿no?, en 1857. El Centro-Sur, con discurso pro Juárez, defender la soberanía del estatal otorgado en 1856, por supuesto. Sus enemigos en el norte, con discurso conservador, manifestarse en contra de Tlaxcala y apuntalar en qué puntos claves, ¿no?, estos malditos liberales del centro de Tlaxcala, ¿no?, eran sus enemigos. Y hay movilización de contingentes bajo pretextos mixtos locales y nacionales en toda esa época. Por ejemplo, reclutar en Apetatitlán, o en Tlaxcala, o en Chautempo, ¿no?, una compañía para ir a luchar contra los conservadores. Sí, lo hicieron, por supuesto. Pero el punto clave, la cereza en el pastel, era: vamos a atacar a Huamantla, vamos a atacar a Tlaxco, ¿no?, que sí estaban en manos de los conservadores. Lo que vemos también en estos años de guerra es la política pragmática defensiva. Defensa del hogar, evitar saqueo, eludir la leva. Esto es absolutamente seguro. En el archivo de San Pablo, pero también en archivos de otros municipios que yo vi, se ve que los esfuerzos para llegar a 800 hombres, contingente de sangre, para luchar en contra de los americanos, no lograban más que 125. Todos los argumentos que uno puede imaginarse fueron formulados por los ayuntamientos, por el cura, por todo el mundo de la gente pensante para no hacerlo, ¿no? Segundo punto, reconocer al nuevo gobierno superior para evitar cambio de autoridades. Esto era clave, no tenía nada que ver con traición, no, pero un cambio de autoridades por el nuevo gobierno aquí, ¿qué significa esto para nuestros intereses? No hay que olvidar que
todo el siglo XIX, en muchos cabeceras, la élite local de comerciantes, arrieros, pues, propietarios de talleres artesanas, de textil, etc., era en su interés retener y tener el control sobre el gobierno local. Y entonces lo que se ve, claro, y esto es el caso en la guerra de reforma y en la intervención, viene otro grupo, otro poder, reconocer, porque no queremos saqueo. APAM no reconoció, fue saqueado 3 veces en la guerra de reforma. Entonces, esto se sabe, por supuesto se sabe. No. ¿Es traición? Pues hay que verlo. Estrategias familiares notables con el fin de quedarse bien. Y esto es algo que a mí me gustó mucho verlo, porque yo lo había visto cuando yo estaba como en las elecciones en Nicaragua, como observador electoral, hablé con la viuda de Chamorro. Y la viuda de Chamorro, que después iba a ser la presidenta de Nicaragua, me explicó en una buena comida por qué ella siempre había procurado de que había miembros de la familia al lado sandinista y al otro lado. Claro. Lo mismo pasó aquí en México, en la insurgencia, por ejemplo, con grandes familias mineras. Entonces, esas son estrategias de siglos que siguen. Entonces, ¿son traidores? ¿Por qué? Yo estoy convencido personalmente de que a lo largo de las grandes guerras mexicanas que hubo, hasta incluso la revolución, desde luego, ¿no? Muchos cientos de mexicanos fueron metidos al paredón y ejecutados sin comprender por qué. Es claro, tiene que ver con el hecho de que el proceso de hibridización y la penetración de las nuevas ideas sí va, pero toma mucho tiempo. Patria chica y nación, pues en los años difíciles. Las prioridades de la patria chica se enfrentaron con la defensa de la nación o de la buena causa. Eso sí, es cierto. Se ve estos elementos de tragedia, ¿no? en muchos pueblos. Pero hay matices entre más citadino y más ciudadano. No, hay un nacionalismo naciente, eso sí, pero a menudo velado bajo intereses familiares, municipales y regionales. Bueno, esto todo ya lo hemos visto, ¿sí? Pero, y esto fue para mí la razón para escribir un artículo que se llama Las guerras pequeñas en la Gran Guerra. Y esto tiene que ver con el hecho de que los viejos enemigos van a dar cuentas cuando el Estado está en crisis. Huamantla y Tlaxco, ¿no? Inmediatamente van con el plan de Zacapuastla y Puebla, rebeldía contra Tlaxcala en enero del 57, porque en diciembre del 56 la constituyente liberal dio la soberanía a Tlaxcala. Esto para los de Huamantla y Tlaxcala era imposible, no puede ser, ¿no? Después van con Zuluaga, ¿no? Compañías de Guardia Nacional, ahora conservadoras. Es interesante también, se habla de las campañas de Guardia Nacional, pero nadie habla del hecho de que en las zonas controladas por los conservadores, con ayuntamientos que sí estaban de acuerdo con esto, las mismas compañías ahora fueron compañías conservadoras, pero fueron los mismos. Porque no hay que olvidar una cosa. En México nunca se habla de la guerra de reforma como una guerra civil, pero lo era una guerra civil. Y en las guerras civiles, y yo hice con un colega que era un hispanista de Leiden, un breve estudio hace años sobre el dar cuentas en pueblos españoles durante la guerra civil, sobre asuntos que no tenían nada que ver ni con Franco ni con la República. Pero sí pasa esto. Entonces, esto en una guerra civil, como fue, se ve esto.
hubo una pequeña guerra entre la capital Tlaxcala y San Pablo Apetatitlán, con el apoyo de Chautempan, por razones de intereses comerciales. Pero la manera en que se informaba a Veracruz, ¿no?, al gobierno liberal, sobre esto era en la ideología liberal. Estos son enemigos de la buena causa, son conservadores. No tenía nada que ver con conservadurismo, pero sí, esto sí pasaba. La consecuencia era que cuando terminó la guerra, claro, el gobierno liberal en la ciudad de Tlaxcala, cuando Juárez dijo, vamos a volver a condiciones constitucionales, esto quiere decir elecciones, el gobierno en Tlaxcala dijo, para nosotros sí, para ellos no. Nunca vamos a permitir que esos traidores elijan sus autoridades. Así lo escribió el gobernador liberal de Tlaxcala, un Apetatitlaco, desde luego, venía de San Pablo, ¿no?, a Juárez. Por fin y al cabo tuvo que retroceder porque Juárez no aceptaría esto, pero sí, el punto sí está. ¿Sí? Entonces, ahí el punto llega la legislación liberal. ¿Ya? Las leyes liberales que les cayeron encima. Entonces, hay, claro, todo esto lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen a nivel local? Notables compran bienes eclesiásticos. Después de la guerra de reforma, sí lo hacen. Pero en parte, y eso es interesante, porque eso sí se ve también en los documentos en San Pablo, lo hicieron para salvarse, porque ya tenían esas propiedades, aunque eran en explotación, aunque eran de la iglesia, entonces ahora es mejor comprar que lo va a hacer en otro, ¿no? El asunto del común se ve en San Bernardino Conde, en otros pueblos alrededor de San Pablo se ve, el asunto del común no era un asunto. La gran mayoría de los parceleros ya consideraban, por mucho tiempo, estas parcelas suyas. Es decir, esto para ellos era cosa lógica. El problema estaba en la privatización de los montes. Porque los montes quiere decir pastar el ganado, ojos de agua y leña. Pues aquí esto fue el gran problema de muchos pueblos aquí. Esto se ha investigado, 2 estudiantes míos de doctorado han hecho un poco sobre esto dentro de otros temas, pero hasta el día de hoy hay que hacer aún mucho. Lo que sí se ve es que la idea de que fueron los hacendados es un mito. Lo que fueron los caciques de los pueblos, que en muchos casos se hicieron con la tierra. El proceso local de separación de iglesia-estado, eso es muy importante. Depende, en mi opinión, también de la importancia del cura. ¿Qué es la importancia del cura? Tlaxcala, en la primera mitad del siglo XIX, tenía un gran problema en la iglesia, es decir, que había muchos parroquios sin cura ya. Y de los que hay, algunos tenían curas, pues, mediocres, algunos curas excelentes. San Pablo tenía un cura tan excelente que en el mismo día en que Juárez exclaustró a las monjas en la Ciudad de México, había la inauguración de la primera y nueva sala consistorial en San Pablo. El ayuntamiento, todos los militares en sus uniformes, misa, bendición, crucifijo y todo. En lo mismo, claro. El cura fue tan importante que cuando se murió, y se murió cuando la República restaurada, el ayuntamiento le hizo hacer una estatua en la Plaza del Pueblo. Estamos hablando de la República restaurada, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad muchos ayuntamientos estaban entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, por un lado, sí, esto sí lo vamos a hacer, sea lo que sea. El otro, bueno, a ver si. Claro, Miguel Lira y Ortega era un liberal de huesos colorados, absolutamente. Un liberal radical.
pero también un creyente. Él insistió en la registración civil de nacimientos, casarse primero por lo civil, control del uso de las campanas de la iglesia. Bueno, todo, la lista. Entonces, ¿qué pasa a nivel local? Se ve que hay una actitud de no enfrentarse con la ley, sino interpretarla de su manera o eludirla de alguna manera. Y eso se ve. Por ejemplo, en los primeros años, estoy hablando entonces ya de la República restaurada, pocas registraciones civiles, ni de fallecimientos, ni de nacimientos, ni de casamientos, y los que había solamente en la cabecera, en los pueblos alrededor, nada. Hay un cura que se negó a obedecer el bando, que era el sucesor del famoso, que supeditara a la iglesia a una cuadrilla de incrédulos que no saben nada de su origen divino. Así está en el informe del alcalde de Apetetitlán al gobernador del estado. Y lo que se ve en los pueblos es obedecer pero no cumplir. En lo del común, los montes y en lo de las registraciones, obligados ahora, ¿no?, con el ayuntamiento. Pero en los años después se ve de que sí. Paulatinamente sí se va a registrar, paulatinamente sí se va a reconocer. El ayuntamiento, sí, va a ser después un ayuntamiento also patriótico. Ahí se ve, por ejemplo, por los años 70 vienen las calles con nombres de héroes y enumeración de casas. Orden administrativo más detallado, eliminar actos de culto externo. Entonces, el crucifijo que estaba en la plaza, ahora en el atrio de la iglesia. Pero 2 años después, bajo presión de pueblos indígenas, se va a permitir la procesión. Y claro, esto era completamente en contra de la ley, pero no había más remedio, había que hacerlo. Nuestro Padre Jesús es una estatua muy famosa en Chautempan, que es muy venerada en los pueblos indígenas. Entonces, durante años se ve en las minutas que están, oh, por favor, pero queremos que tal y tal, y por fin dice el ayuntamiento, bueno, sí, porque saben de quién sabe lo que puede pasar y si no lo saben. ¿Ok? El punto de la educación. Esto ha sido muy importante y uno de los elementos efectivamente más exitosos en la modernización. Porque los pueblos sí quieren escuelas. No hay ninguna duda, sí quieren, todos quieren escuelas. Entonces, claro, vienen las escuelas. Lira y Ortega hace muchísimo para hacer esto y también en los pueblos alrededores indígenas. Y había ciertas resistencias porque, como sabemos todos de Puebla, ¿no?, un indio que no sabe leer ni escribir no es muy peligroso, pero si lo sabe, sí, ¿no? Los indígenas tanto tienen derecho a la instrucción como los hijos de aquellos que desconocen sus orígenes y todavía creen que dominan ese país, ¿no? Eso es Lira y Ortega, como fue. Y además él también tenía una idea que tenía que ver con la idea del municipio libre, que hay allá por los años 70 del siglo pasado. Él consideraba en una de sus publicaciones el municipio como el cuarto poder. Y subraya, durante sus gobernaturas, el municipio es el cuarto poder. Y esto quiere decir que sí tiene ciertos derechos para decir cosas también en contra de mí. Es un cuarto poder, tiene cierta autonomía y cierta capacidad de gobierno que hay que respetar. Se ve esto también en los debates, los minutos de debates, que efectivamente ya el discurso liberal va a ser más y más importante. Entonces, eso es la última cosa y lo voy a abreviar porque ya estamos al final del tiempo. Es bajo la sombra de don Porfirio. Aquí hay un problema absolutamente regional.
Esto tiene que ver con el hecho de que Porfirio Díaz, como jefe de la División de Oriente, aun cuando ya tenían sus relaciones más difíciles con Juárez, sí tenía este control militar y tenía mucha influencia. Todos sabemos cuál era la relación entre Díaz y Juan M. Méndez y todo el grupo. Y entre la Sierra Norte y el centro de Tlaxcala siempre existió un tipo de, diría yo, de identidad cultural, lingüística y del antiguo, ¿no? Del sistema antiguo que pasaba. Y entre medio había los llanos y Tlaxco y Huamantla. Esa zona era criolla, la sierra, por supuesto, ¿no? Y el centro de Tlaxcala tampoco. Y también los mestizos y blancos en el centro de Tlaxcala tomaron como suya completamente la identificación de Tlaxcala como un estado predominantemente indígena. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque esto les garantizaba que iban a retener y defender con legitimidad la soberanía de este pequeño estado, claro, y el poder local, claro. Esto ya era el caso cuando empezó todo el asunto con la constituyente de 1824, ¿no? Fueron criollos, cleros, blancos, educados en México, en España, que defendieron, ¿no?, el estado indígena de Tlaxcala, por razones políticos, por supuesto. El conflicto se alarga por 10 años. En el Plan de Noria, desde la Sierra Norte, se ve la conquista de Tlaxcala. Tanto en la Noria como en Tuxtepec, siempre Tlaxco, Huamantla con Díaz y el centro en contra de Díaz. Entonces ahí sí, por fin gana Díaz y a la gran sorpresa de todo el mundo, él va a nombrar a un indígena del centro gobernador de Tlaxcala. ¿Por qué? Por una razón que es muy de Díaz, equilibrar los dominios de poder. Como ya había los suyos en Puebla y otra vez la Sierra Norte, entonces dije, bueno, en Tlaxcala quiero un gobernador que ni tiene que ver con la Sierra, ni tiene que ver con Puebla. Sí. Tlaxcala como un tipo de guardián intermedio, ¿no?, en el asunto de Puebla, que siempre era un estado bastante difícil. Sí, yo creo que ya estamos casi al final. Así. Bueno, entonces con esto voy a terminar. ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión es, de cierta manera, que cuando hacemos un estudio de las dinámicas a nivel local y a nivel regional, entonces tendremos material para hacer análisis con mucho más matices y dando la respuesta a preguntas, ¿por qué surgió esto? ¿Y por qué surgió esto? Que nos hizo tantos problemas. Para por fin llegar a un tipo de historia nacional que toma en cuenta la enorme complejidad y las diferencias internas y cómo en todo esto, en los espacios que hubo, se llegó a compromisos para llegar a un Estado-nación. Yo creo que el problema es que tanto la historia, como yo dije al principio, tanto la historia nacional desde arriba, como la historia estatal desde arriba, ha tenido en ese sentido muchos errores. Yo creo que, por ejemplo, toda esa serie de libros, la revolución en Zacatecas, la revolución en Tlaxcala, la revolución en Puebla, hace una cosa fracturada que no da realmente lo que fue, porque los estados son producto de decisiones políticas. Solamente en parte responden a lo que es la población, lo que es la cultura y lo que eran las ideas y los deseos de la gente que vivían en esas regiones. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por la conferencia. Vamos a hacer un receso de 10 minutos para tomar un poco de café, agua, lo que ustedes gusten, y regresamos con los comentarios.